Hola, espero que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Pues nos da gusto que nos acompañen en este tiempo de devocional y pues vamos a poner precisamente este estudio de la palabra en manos del Señor. Oramos juntos. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia. Y no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras, las maravillas como tú, Padre Celestial. Señor, en este momento queremos pues pedirte perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu cuidado y tu bondad y tu fidelidad y por todo lo que nos das, Señor, inmerecidamente. De tal manera que podríamos decir de nuevo, Señor, que hasta este día tú has estado con nosotros, lo cual agradecemos y te adoramos, Señor, por tu fidelidad. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, compartiendo con hermanos, familiares y amigos de la importancia de que es escuchar y atender el consejo de tu palabra y el buscar también consejo bíblico cuando nos vemos, Señor, envueltos en situaciones difíciles o problemas o cuestiones que puedan de alguna manera estar pues azotando, Señor, la tranquilidad y la paz de la vida de los creyentes, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, un punto medular para el crecimiento, pero también el discipulado y el fortalecimiento de la iglesia y para cada creyente es el consejo de la palabra de Dios, el consejo bíblico. Por supuesto, es el consejo de la palabra de Dios es buscar en las escrituras que son inspiradas por Dios y por el Espíritu Santo la dirección, la corrección o la manera en que Dios nos esté guiando en cualquier situación de nuestra vida cuando nos encontramos no solamente en situaciones difíciles, sino en cualquier circunstancia, saber tomar decisiones y la palabra de Dios es la mejor guía para tomar consejo. Pero también cuando nosotros, hermanos, tenemos ciertas necesidades, es bueno escuchar consejo y buscar consejo, en este caso, como nosotros lo vemos en estos tiempos, la consejería bíblica. Porque al buscar consejería bíblica, precisamente se va a utilizar las escrituras para darnos guía, dirección, paz, consuelo, herramientas para enfrentar nuestras situaciones que están de alguna manera en las que estamos batallando. Y es importante, hermanos, tanto escuchar el consejo como atender el consejo de la palabra de Dios, ya sea que busquemos a la palabra o también cuando estamos buscando y atendiendo consejería bíblica. Pues queremos compartir con ustedes esto y haciendo primero una pregunta. ¿Y tú atiendes el consejo? ¿Atiendes el consejo de la palabra de Dios y atiendes el consejo de cuando buscas consejería bíblica? Y es más, ¿buscas consejo? ¿Buscas consejería bíblica? Eso es un punto importante. ¿Sabes? El buscar consejería bíblica, el atender el consejo y el obedecer el consejo, hermanos, el seguir consejo, habla mucho de nuestra personalidad, habla mucho de quiénes somos, de nuestro crecimiento espiritual, hermanos, y la dependencia que tenemos del Señor en cuanto a su palabra, sabiendo que Él ha puesto instrumentos en su iglesia para que nosotros podamos crecer y entre eso están su palabra, el Espíritu Santo y aquellos hermanos o hermanas en la iglesia que nos pueden ayudar con consejería bíblica. Otra vez, hermanos, atender el consejo es importante, pero también buscar consejo, consejería bíblica, hermanos, habla de quiénes somos nosotros en realidad en la vida cristiana. Tú atiendes el consejo, buscas consejería bíblica, atiendes el consejo de Dios. Vamos a ver dos puntos, hermanos, relevantes. Primero es el fruto de aquel o aquella persona, de aquellos que atienden y buscan el consejo bíblico. Cuando se escucha la palabra de Dios, cuando se lee la palabra de Dios y cuando se le da consejo, recibe consejo por medio de la palabra de Dios. Y el otro punto va a ser, hermanos, las consecuencias de no atender el consejo de la palabra de Dios o la consejería bíblica, aterrizándolo un poco más práctico a nuestros tiempos. Entonces, otra vez, vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, familiares, amigos, ¿tú atiendes el consejo? ¿Buscas consejería bíblica? ¿Te dejas guiar por la palabra de Dios o por aquellas personas que Dios ha puesto para darte consejo? Bueno, vamos a ver el primer punto y es el fruto de aquel o aquella persona que atiende el consejo bíblico, la consejería de Dios o la consejería bíblica. Primero, y vamos a ir leyendo varios textos, hermanos, tal vez no me voy a meter en tantas ilustraciones o en tantos ejemplos, porque además el texto está siendo muy claro, muy explícito. Sí voy a estar leyendo pasajes para poder confirmar
hermanos, los puntos que estamos tratando. Entonces, primero, hermanos, el fruto de aquel o aquella persona que busca y atiende el consejo bíblico, la consejería de Dios, la consejería bíblica. Punto número 1, y empiezo con Proverbios 1, versículo 5, y dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Luego me voy al capítulo 8, versículo 33. Por supuesto, todo lo que vamos a estudiar el día de hoy está basado en el libro de Proverbios. Capítulo 8, Proverbios 8, versículo 33, dice el texto, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis, dice la escritura. Y luego de ahí me salto al capítulo 12, versículo 15, hermanos, y dice así el texto. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ok, hermanos, primer punto, primer fruto, hermanos, de aquella persona que busca el consejo de Dios, que busca el consejo de la palabra de Dios, que se deja atender en la consejería bíblica, y es que muestra sabiduría y entendimiento. Ese es un primer fruto o muestra de la persona o del carácter de aquellas que buscan consejo, que atienden el consejo, que se dejan dirigir, hermanos, es que muestra sabiduría y entendimiento. No se verá tropezado, hermanos, o no verá tropiezo debido a que la palabra de Dios da sabiduría y le ayuda a comprender las cosas de manera que vea las situaciones no de acuerdo a su propia lente, sino de acuerdo al lente de la palabra de Dios. Así que, primer punto, hermanos, es que uno de los primeros frutos de buscar el consejo y atender el consejo bíblico, hermanos, es que se muestra o se adquiere sabiduría y entendimiento, ya sea que se adquiera al buscar el consejo bíblico, hermanos, o al obedecerlo, se muestra que hay sabiduría y entendimiento en aquella persona que busca y atiende el consejo bíblico. Vamos a ver el punto 2, hermanos, Proverbios 1:3, dice así el texto, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y de ahí me salto, hermanos, al capítulo 15. Recuerden que lo que estamos haciendo es confirmar con la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Proverbios, sobre este punto del consejo y la sabiduría. Dice Proverbios 15:5, dice el texto, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces, hermanos, aquella persona, uno de los frutos o lo que se puede adquirir cuando uno busca y atiende consejo, hermanos, es ser prudente, ¿no? Prudente y sabiduría se vuelve a completar, hermanos, prudencia y sabiduría. Entonces, ya no nada más, hermanos, se muestra entendimiento y sabiduría, sino que se adquiere prudencia. Prudencia, por supuesto, hermanos, es ser mesurados, juiciosos al tomar una decisión, al actuar, al responder, hermanos, o cualquier situación de la vida, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones difíciles, hay que ser prudentes en nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. La prudencia, hermanos, es manifestación de sabiduría, hermanos, debido a que esa persona antes de actuar, primero piensa, analiza, busca el entendimiento y la sabiduría de Dios y después actúa. Eso es una persona prudente, ¿verdad, hermanos? No es una persona visceral, no es una persona que habla nada más por hablar sin sentido o que se deja guiar por sus emociones y deja entrever lo que hay en su corazón. Dice el Señor Jesucristo, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y de ahí vienen los chismes, las murmuraciones, las detracciones, hermanos, y muchas de las cosas, blasfemias y muchas de las cosas que hablan de un corazón precisamente que no está bien delante de Dios. Por eso es importante que cuando uno busca consejo o atiende consejo, es que adquiere prudencia o se vuelve prudente, además de adquirir sabiduría, se vuelve mesurado, juicioso, hermanos, para atender o enfrentar las cosas. Vamos a ir al punto número 3 del fruto o de aquella situación que se adquiere cuando uno busca y atiende el consejo, la consejería de la palabra de Dios. Y es en Proverbios capítulo 4, versículo 13, Proverbios capítulo 4, versículo 13, dice el texto, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, dice el texto. Entonces, algo importante, hermanos, de cuando uno escucha y adquiere consejo, hermanos, lo atiende, lo obedece, se deja dirigir, es que esta persona va a gozar de una vida plena. Hay plenitud, hermanos, cuando una persona atiende el consejo, lo obedece, lo sigue, se deja dirigir, puede alcanzar una vida plena, aun y a pesar de las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean, muestra plenitud, hermanos,
debido a que se permite moldear, guiar conforme a la palabra de Dios. Eso es un punto importante. Es parte de las virtudes del creyente, amados hermanos. Es parte de las virtudes del creyente, amados hermanos, el que pueda atender consejo. Y les quiero compartir rápido Efesios 3, de alguna manera similar como lo expresa el apóstol Pablo, hermanos, y dice desde Efesios 3, versículo 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite por Cristo en la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, hermanos. Y aquí está hablando el apóstol Pablo del crecimiento y el conocimiento del creyente en cuanto a la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, y cómo puede, hermanos, dentro de las situaciones de la vida, poder experimentar gozo a pesar de las circunstancias, debido a que tiene el consejo de la palabra de Dios, o se deja aconsejar o busca el consejo. Vamos a ver el cuarto punto, hermanos, y vamos a ir a Proverbios 5, versículo 2. Proverbios 5, versículo 2, y dice el texto: para que guardes consejo y tus labios conserven, perdón, la ciencia. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. De hecho, desde el versículo 5, perdón, 1, dice Proverbios 5, 1: hijo mío, estate atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y de ahí saltamos al capítulo 19, versículo 20, dice: escucha el consejo y recibe corrección, para que seas sabio en tu vejez. Un punto importante, hermanos, de cuando nosotros sabemos escuchar el consejo, buscamos consejo, atendemos el consejo, es que denotamos experiencia y conocimiento, ya no nada más sabiduría y prudencia, y mostramos gozo y plenitud aún dentro de las circunstancias, sino que nos da experiencia y conocimiento, y de tal manera que esa experiencia y conocimiento podemos compartirlo con otras personas cuando están pasando por algo similar a lo que hemos experimentado. Nuestra experiencia en cuanto a atender el consejo de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar también a consolar a otros y a darles dirección, así como en su momento a nosotros se nos dio. Ese es un fruto, hermanos, o algo que podemos adquirir cuando ustedes y yo aprendemos a buscar el consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios, a dejarnos dirigir. Y Dios ha puesto instrumentos y herramientas para el creyente, hermanos, además de su palabra, además del Espíritu Santo, hermanos. Dios ha puesto en su palabra, ha puesto al creyente, a la iglesia, ha puesto hermanos maduros al liderazgo para que nos puedan dar consejo, dirección, y muestra sabiduría, prudencia, gozo y entendimiento, hermanos, a aquella persona que busca el consejo, que atiende el consejo y se recibe, hermanos, experiencia y conocimiento. Hay muchas personas que necesitan saber de nuestro testimonio y caminar en Cristo, y nuestra experiencia y conocimiento cuando nosotros aprendemos a buscar consejo y a recibirlo y atenderlo, hermanos. Dios nos quiere utilizar como un instrumento poderoso en sus manos para que nosotros podamos ser de ánimo también para otras personas. Vamos a un quinto punto, hermanos, y es que uno de los frutos de atender el consejo, hermanos, es ser receptor de grandes bendiciones. Proverbios 8, del versículo 34 al 33, dice el texto de Proverbios 8, del 33 al 34, dice el texto: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Pues dice: porque me hallará la vida y alcanzará favor de Jehová. Mas el que contra mí, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces dice: bienaventurado el hombre que a mí me escucha. Y está hablando la sabiduría de escuchar el consejo. Hermanos, uno de los grandes beneficios y frutos de atender y buscar el consejo, hermanos, el consejo bíblico, la consejería bíblica, hermanos, es que vamos a ser receptores de grandes bendiciones. Hermanos, los más
beneficiados de la consejería bíblica y del consejo de la palabra de Dios vamos a ser aquellos que buscamos consejo y lo atendemos. Vamos a ser los principales beneficiados en todo esto. Así que no solamente la consejería bíblica busca transformar nuestro corazón, llevar a corregir, a reordenar, a restaurar, a despojarnos, a renovar las cosas, hermanos, sino que además el fruto o el producto de atender y escuchar y buscar y dejarse guiar mediante la consejería de la palabra de Dios y la consejería bíblica, hermanos, es que los beneficiados de todo esto vamos a ser nosotros, los aconsejados. Así que, hermanos, después del consejo y atender el consejo vienen grandes bendiciones. Es cosa de atender el consejo y ser obedientes y seguirlo para darnos cuenta de las grandes bendiciones que Dios tiene para aquellos que le buscan. Pues hermanos, son 5 puntos en los cuales vemos cómo es el fruto de aquella persona que busca consejo en la palabra de Dios y que también busca consejería bíblica en su iglesia y que se deja dirigir. Muestra sabiduría, inteligencia, se vuelve prudente, tiene una vida de gozo y plenitud, demuestra experiencia, pero además va a ser el objeto de muchas bendiciones de parte de Dios, pues ha atendido su consejo y su palabra. Ahora vamos a ver, hermanos, el segundo punto. Las consecuencias de no atender el consejo se verán como las consecuencias de no atender el consejo, y vamos a ver cómo se ve a aquellas personas cuando no quieren entender, no quieren buscar consejería bíblica, cuando no quieren buscar el consejo de Dios o entendiendo la palabra de Dios, no obedecen, no siguen el consejo de la palabra de Dios o la consejería bíblica. ¿Cómo se ve aquella persona que no le gusta obedecer la palabra de Dios cuando ha buscado dirección en ella? ¿O cómo se denota una persona que no le gusta buscar consejería bíblica o que busca consejería bíblica pero no atiende la consejería bíblica? Punto número 1, vamos a ir a Proverbios 12:15. Y dice el texto, Proverbios 12:15, dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Otra vez, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas que el que obedece al consejo es sabio. Aquí dan de notar, hermanos, que hubo una persona que no le gusta buscar consejo, no le gusta recibir consejo, entonces, hermanos, lo rechaza, entonces se muestra como un necio, entonces se verá como un necio o insensato. Una persona, hermanos, que no le gusta atender el consejo de la Biblia o buscar consejo, hermanos, o consejería bíblica, se ve como necio e insensato. Proverbios 15:15 dice el texto: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque ha buscado consejería, pero el necio, hermanos, va a seguir estando afligido en sus necedades, precisamente. Un segundo punto, hermanos, o las consecuencias de no atender o buscar el consejo bíblico, la consejería bíblica, es sufrir las consecuencias de su propia necedad. Vamos a Proverbios capítulo 1, y vamos a observar de los versículos 24 al 31, y dice el texto: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien te atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, dice así el texto. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Observen, hermanos, esto es, como dice aquí, esto es una calamidad, es algo grave cuando a ti, a mí no nos gusta buscar el consejo de la palabra, o no nos gusta buscar la consejería bíblica, hermanos, y escuchar la consejería bíblica, atender la consejería, hermanos. Cuando no nos gusta escuchar el consejo de la Biblia, menciono mucho la consejería bíblica porque al final todo lo que se da en la iglesia en consejo, lo que tú lees en la Biblia, pues es palabra de Dios y es el consejo de Dios. Por eso, hermanos, no solamente una persona que no busca consejo o no obedece consejo se verá como un necio insensato, sino que además sufrirá las consecuencias de su propia necedad. Eso es una calamidad, hermanos. Dice aquí: llegará el momento en que me querrán buscar, dice la sabiduría, ¿no? La sabiduría se encarna y dice: llegará el momento en que me querrán buscar y no les voy a atender porque en su momento no lo hicieron, así que van a tener que sufrir las consecuencias de su necedad. Entonces, una persona que no busca consejo, que no atiende el consejo
de la Biblia o no busca el consejo, la consejería bíblica, hermanos, simple y sencillamente muestra que es de carácter necio e insensato y estará sufriendo las consecuencias de sus propias necedades. Un punto 3, hermanos, en cuanto a las consecuencias de no atender consejo, es que no solamente va a sufrir las consecuencias de su necedad, sino que pasará vergüenza. Dice Proverbios 5 del 10 al 14, dice el texto. Proverbios 5 del 10 al 14, dice el texto. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿No oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído? Casi en todo mal he estado y en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces, hermanos, es la consecuencia de no atender el consejo, es que pasará vergüenza, hermanos. Es vergonzoso el ver que una persona no recibe el consejo, no busca consejo, sigue en su necedad, y pues es vergonzoso, hermanos. Todos lo señalarán y dirán, ¿ves a aquella persona cómo sigue? Ve cómo sigue actuando, cómo su vida no se transforma, y eso pues es pasar vergüenza. Entonces no solamente va a sufrir las consecuencias, sino que además será objeto de vergüenza a causa de su necedad. Proverbios 13, 18 dice el texto, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá la honra. Entonces, otra vez, hermanos, cruzará vergüenza, además de que tendrá que sufrir las consecuencias y se mostrará como un necio y insensato. Vamos al punto 4. Una persona que no le busca ni recibir ni buscar consejo, hermanos, se mostrará como un insolente. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. O sea, muestra insolencia, necedad, hermanos, intransigencia. Y entonces eso se mira en una persona que ni busca consejo, ni recibe consejo, ni obedece consejo, hermanos. Por supuesto, muestra insolencia, necedad, intransigencia, y eso habla mal del carácter de un cristiano cuando no busca ni recibe consejo, hermanos. Se muestra como una ser insolente. Y vamos al quinto punto de lo que es la consecuencia de no recibir ni aceptar el consejo de la Biblia, o la consejería bíblica que Dios ha puesto dentro de la iglesia para caminar, hermanos, y es que estará luchando contra la voluntad divina. Eso es algo interesante, hermanos. Dice en Proverbios 21, versículo 29, Proverbios 21, 29 dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos, ¿no? Y dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, hermanos, aquí está hablando de una persona que no acepta el consejo, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Dice, no hay consejo fuera de la voluntad de Jehová. ¿Sí me explico? Entonces, algo también que es calamidad y es terrible, hermanos, es que una persona que no le gusta atender el consejo bíblico, hermanos, esta persona estará luchando contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Aún recuerdo esa parte de Santiago, no me disculparán si no recuerdo bien la cita, pero en Santiago hay una parte donde dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está luchando contra la voluntad de Dios. Así que, hermanos, que una persona que no le gusta escuchar consejo ni seguirlo, hermanos, estará luchando contra la voluntad de Dios. Por algo le está pasando lo que le estás pasando, hermanos, y por algo las circunstancias o las cosas no cambian ni salen adelante por estas situaciones, porque no está buscando el consejo de Dios, ni recibe consejo, ni busca consejo de parte de Dios y de la iglesia, hermanos. Entonces, estos son los 5 puntos que caracterizan o que de alguna manera, hermanos, son consecuencias de no buscar o atender el consejo bíblico, y es que nos veremos como necios e insensatos, estaremos sufriendo las consecuencias de nuestra necedad, pasaremos vergüenza, mostraremos que somos rebeldes, insolentes e intransigentes, pero además estaremos luchando por mucho tiempo contra la voluntad de Dios debido a que no estamos nosotros buscando consejo. Así que, hermanos, a diferencia de esto, el fruto y lo que se puede adquirir entonces cuando nosotros somos humildes
y nos dejamos moldear por Dios, por su palabra y en la consejería que nos dan en la iglesia, la consejería bíblica, el consejo bíblico, es que mostraremos sabiduría y entendimiento, seremos prudentes al tomar las decisiones y mesurados, tendremos gozo, paz y plenitud aún y a pesar de las circunstancias, denotaremos experiencia y conocimiento, pues Dios ha estado moldeando y obrando en nosotros, y por último, seremos receptores de grandes bendiciones. Muchas cosas contrarias a aquellas personas, hermanos, que no les gusta atender el consejo. Pues hermanos, espero que esto haya sido de reflexión para nosotros. A muchos de nosotros no nos gusta buscar consejo, a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan o nos den dirección. No es de que nos digan qué hacer, pero cuando menos a muchos de nosotros no nos gusta dar cuentas de nuestra vida. Hay mucha dilación en nosotros, hermanos, en buscar consejo o atenderlo, y aun cuando vemos nosotros la palabra de Dios, ni aún así atendemos el consejo de la palabra de Dios. Eso, hermanos, no habla bien del carácter cristiano de una persona que se dice ser creyente. Pues tú escuchas consejo, hermano, hermana, atiendes el consejo, te gusta buscar consejería, te dejas guiar en la consejería bíblica, es un punto importante que tú tienes que evaluar y mostrar. Si tú te gusta el consejo de la Biblia y te gusta recibir consejería, hermano, hermana, tú mostrarás estos 5 puntos positivos de aquella persona que busca consejo. Y si no, te verás como en esos otros 5 puntos negativos de aquella persona que no le gusta ni recibir consejo ni buscar consejo, y las calamidades y las consecuencias que eso se encuentran. Pues bueno, hermanos, espero que esto haya sido de mucha reflexión. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el fin de semana y que Dios les bendiga. Hasta pronto.